Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con Yolanda, mi esposa. Estamos hablando de la deidad y vimos, que el engaño de Satanás en esta tierra es de venir a decir que nosotros somos dioses, y que no necesitamos a Dios, somos suficientemente poderosos para ser un Dios. Y estábamos mencionando en el programa anterior que hasta un Salomón, ¿no?, que recibió tanta sabiduría, un momento dado se dio cuenta que todo lo que tenía, que había buscado tener, realmente, era vanidad. Y tú buscaste un poquito más acerca de vanidad, Es ¿no? que es tremenda la definición de vanidad. Uh-huh. El resultado finalmente es un endiosamiento. Wow. O sea, literalmente, locamente, pensar que eres igual que Dios. Sí. Qué tremendo, porque no podemos luchar con la deidad de Dios. La deidad del hombre es nada, es un engaño, no podemos compararnos. Y ahorita que estamos hablando de este tema de endiosamiento, es la característica de la mayoría de los reyes del Antiguo Testamento. Sí. Se creían dioses. Claro. Sí, todos los faraones, Nabucodonosor, todos estos reyes de Persia, todas estas, hasta los romanos, los emperadores romanos. Por eso hubo la persecución de la iglesia, porque el único que se tenía que adorar era el César. Entonces ahí está la esencia del padre que están siguiendo. Traen su ADN. Claro, por supuesto. Y ese es el ADN que se ha infiltrado en esa arrogancia de poder de los reyes, de los líderes, inclusive políticos. Sí. O grandes influencias que hay en el mundo de hombres que tienen riquezas tremendas, que nadie les puede decir nada. Y es tremendo, ya es lo contrario, diríamos, de la humildad. Sí. Es tratar de hacer o de ser lo que no podemos ser. ¿Qué es la deidad de Dios? La deidad de Dios es la omnipotencia de Dios. Es la soberanía absoluta de Dios. Es decir, Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces quiere decir que es por encima de todos los reyes, de todos los que alcanzaron un nivel aún alto en la tierra. Pero cuando Satanás nos engaña y nos hace pensar que nosotros somos dioses, ya no vemos a Dios tan grande. Claro. Entonces vemos a un Dios que se escucha, un Dios fracasado. ¿Y por qué todo está mal en el mundo? La crítica de siempre, ¿no? Pues Dios no tiene nada que ver. Bueno, ahí vemos una religión Sí. que te muestra a un Jesús crucificado, no a un Jesús resucitado. Así es. Entonces, en esa filosofía se concentran en, como dices tú, en la derrota, ¿no? Sí. Que está trabajando. Sí. ¿Cómo puedes tú pensar que puedes creer en un Dios que está crucificado? Velo. Que hasta hay burla. Y hemos sabido de tantas personas que se han burlado de la obra de Cristo que han caído muertos. Claro. Porque no puedes jugar con Dios. No. Es un asunto serio. Es un asunto muy serio. Por supuesto. Pero te lo quieren pintar así. Sí. Porque entonces hay otra propuesta. Sí, exacto. Regresamos al Edén. Con que Dios te dijo. Sí. Ahí poner una duda en la mente. Una duda, y yo traigo una propuesta que se ve más bonita. Exacto. Que se ve más fácil, que se ve más rápida, como decías en el estudio pasado. Entonces, todos estos engaños finalmente están creando una mente de dioses. Sí.
Sí. Yo soy mi propio Dios. Lo podemos ver en tantas, inclusive hasta comentarios del hombre que Ujú. vemos, ¿no? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sí. ¿Ok? La vida ¿Nadie? ¿De verdad nadie? ¿No? Sí, Estas arrogancias sí. vienen de ese ADN, Ujú. de esa naturaleza caída, de esa naturaleza del que se rebeló Sí, en contra de Dios. Y la Biblia dice algo tremendo. Si no estás en Cristo y tu Padre no es el Padre celestial, creador de todas las cosas, no eres un hijo de Dios, no. eres un hijo del diablo. Así es. Y si eres un hijo del diablo, traes el ADN del diablo. Sí. Y vas a obviamente repetir los patrones del diablo. Traes el ADN. Entonces esa es la maldición que te viene de inmediato. Traes el ADN espiritual y traes la enseñanza. Sí. La enseñanza que te dice, no, Dios es un Dios impotente, ve la humanidad, es bien triste de vernos así. Y cosas que dices, pero ¿a quién se le ocurre creer esto? Porque se nos olvida que si un ser que tuvo el poder de hacer todo el universo, que todavía no alcanzamos a ver el tamaño, que hizo toda la creación, todos los seres vivientes, y que ese va a estar afectado por algo que está pasando por aquí, por allá, decepcionado. No, Dios nunca puede ser decepcionado o engañado o frustrado en sus planes. Él es regresamos, Él es omnipotente y omnisciente. Entonces, este engaño de Satanás que dice, tú puedes ser tú mismo Dios y no necesitas de otro, etcétera, se nos olvida que un día vamos a morir. Entonces no somos omnipotentes, porque la muerte no la hemos vencido. Claro. Y ahí es donde vemos la omnipotencia de Dios, porque Jesús venció la muerte. Resucitó. Claro, pero en el programa pasado estábamos hablando de que este es un tema en donde hay dos diferentes entendimientos. El entendimiento de las personas que tienen el espíritu despierto, digamos, la revelación de todo lo que se dice en la Biblia, y el tremendo grupo de gente que no cree en la Biblia. Sí. Que no cree en Jesús, no cree en la obra de Jesús y tiene el entendimiento cegado. Así es. Así es como así lo dice la Biblia. Sí. Tienen el entendimiento cegado. Entonces, cuando tocamos estos puntos y estos temas, tenemos que ver con quién estamos hablando. Ahora, me atrevo a decir, al grupo de gente que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que tiene la revelación de la palabra de Dios, que tiene un espíritu nuevo. Estoy hablando de un creyente verdadero. Sí, nacido de nuevo. No alguien que un día, sí, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como si me... Bye, y sigo haciendo lo mismo. No, estoy hablando de alguien que verdaderamente tuvo un arrepentimiento de forma de vivir, que entregó sus pecados a Jesús con un agradecimiento. Dice, gracias por haber pagado por mí lo que yo debería de haber pagado. Alguien que verdaderamente está suplicándole a Jesús, dame más de ti, quiero conocer más de ti porque quiero cambiar mi vida. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Por sus frutos los vas a conocer. Sí, exacto. Entonces, estoy hablando de gente que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente está en Cristo. No religiosamente. No de que va a la iglesia una vez al mes y con eso ya checó tarjeta. No, estoy hablando de alguien que verdaderamente sí recibió a Cristo, ya tiene la revelación de la palabra, pero sigue creyendo que de alguna manera es un Dios. Sí.
que de alguna manera puede manipular y hacer su vida como si fuera el último refresco del desierto, Sí. ¿no? Y que todo el mundo le debe de rendir homenaje y que se deben de hacer las cosas como dice, y una Sí. necedad que ni siquiera considera la sabiduría de sus autoridades espirituales, Exacto. Sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ahí sigue habiendo, de alguna manera, en el alma, ya no en el espíritu, pero sí en el alma, una, podríamos decir, secuela, Ujú. ¿ok? Sí. De lo que éramos antes de Cristo y que todavía no hemos podido vencer en el alma. En el espíritu es otra cosa. En el Sí, ya espíritu, está el en espíritu orden es ya. un espíritu nuevo, está totalmente salvo, Es nuevo. totalmente en Cristo por toda la eternidad. Ujú. Pero el alma, que es con lo que vivimos en este mundo, lo que necesitamos para vencer este mundo, Sí, todavía hay esa secuela, sí, ya. que es lo que tenemos que ir venciendo día con día, con día, con día. Y yo creo que esta conversación que estamos teniendo, yo le pido al Señor que abra los ojos del entendimiento de todas las personas que nos están Sí, escuchando. Es decir, si yo soy cristiano, pero todavía siento estos rasgos, estos mismos síntomas de lo que era antes, pues qué maravilloso que Jesús nos dice, ven a mí, yo perdono todos tus pecados en el momento que sea. sí, sí. Entonces, si estamos ahí en esta lucha, pues es lo que dice Pablo, renueva tu mente. Empieza a adquirir sabiduría. Salomón lo dice en Proverbios, adquiere sabiduría, sobre todo adquiere inteligencia. Porque si no tenemos esta revelación, porque la sabiduría viene por revelación finalmente de la palabra, eh, vamos a ser fácilmente engañados. Hay tanta gente que solamente usa su inteligencia y es engañada muchas veces, porque necesitamos ver más allá. La sabiduría es lo que te permite usar tu inteligencia para mejorar tu vida. La inteligencia no es solamente para resolver matemáticas, no, es ir más allá, es pasar a lo práctico y ser una persona sabia. Y una persona sabia nunca va a decir que es un Dios, porque una persona sabia conoce sus límites, sabe que no es omnipotente, que no es omnisciente, ¿no? Que no es omnipresente tampoco. Entonces ya no tenemos ninguno de estos atributos. Y queremos pretender ser un Dios. No, no podemos. Ni podríamos competir con los falsos dioses griegos. Para que entendemos. Entonces tenemos que regresar a la humildad, que es lo que te levanta y que te lleva a otro nivel y donde sales realmente de tu mediocridad. Reconocer que, primero, Dios se llama el Altísimo, ¿no? El más grande O sea, no hay alguien más alto que Él. que Él, para empezar, Uh-huh. ¿no? Segundo, es el alfarero. Nosotros somos del barro, somos los que Dios está haciendo y que nos moldea poco a poco, nos mejora, etcétera, ¿no? Y para hacer que de nosotros utensilios de honra, no solamente cositas ahí, porque Dios no usa esclavos o gente de bajo nivel. Todo lo que Él conoce será siempre gente importante, pero no vamos a ser dioses. Y Él tiene derechos soberanos. Él puede tomar la decisión que quiere. Y tenemos que reconocer esto. Mira, Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay nadie quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Este versículo nos habla de la soberanía de Dios. ¿Quién se atreve o quién se atrevería a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer? Exacto. Sin embargo, lo hacemos. ¿Sí?
Claro, nos quejamos. Ya es decirle, ¿qué estás haciendo? Dios, pero ¿por qué no has hecho esto que te Sí, pedí? sí, O sea, como si fuera nuestro siervo, exacto. como si tuviéramos autoridad de decirle lo que queremos que haga, Ujú, en vez de decir, Señor, sí, tu palabra dice, pídeme y te daré, y te pido, pero bajo tu voluntad, exacto. no la mía. Sí. Y conforme el nivel donde estoy ahorita también, porque hay cosas que podemos pedir y no estamos listos para recibir. Siempre bajo la voluntad de Dios quiere decir Sí, bajo los principios que están escritos en su palabra, exacto. para empezar. Ujú, Pero después entra el tema del tiempo, ujú, ¿no? Entonces, pero ahorita, sí, pero ¿qué no podemos entender que Él es más sabio que yo y que Él sabrá el perfecto tiempo? por supuesto que sí. Él conoce hasta lo más profundo de nosotros, hasta dónde realmente nosotros ni vamos a ver. Sabe más de nosotros de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y queremos nosotros ser la autoridad, ¿verdad? Dirigir, mandar, opinar. Y está bien, podemos opinar con Dios y practicar con Él. Para eso tenemos la oración. Pero siempre buscando la mejor manera de vivir conforme a su voluntad. Y es cuando estamos en sumisión a su palabra que seremos levantados. Es lo que el Padre hizo con el Hijo. Cuando Jesús se humilló, como dice Filipenses, y dejó su deidad, cuando regresó al cielo, porque resucitó, venció la muerte, es cuando Dios lo exaltó, dice, a lo sumo, por su humildad. ¿No? Qué tremendo que Dios dejó su deidad. Y Él no se afligió, no llegó a la tierra y deprimido, es que ahora soy un hombre, ya no soy tan importante, era Dios antes, estaba tan tranquilo, nadie me preguntaba nada. No, Él vino porque tenía que hacer algo importante. Y dejó la deidad porque tenía que hacerlo como hombre y fue exaltado Dejó la después. deidad, pero nunca dejó su identidad. No, Y su identidad hizo que él siempre tuviera esa fortaleza de saber que era hijo de Dios y que tenía que hacer la voluntad del Padre. sí. Eso es profundo lo que acabas de decir. Dejó su deidad, pero no dejó su identidad. Nunca. Y es lo que nosotros tenemos que pensar también. No buscar una deidad, sino buscar una identidad en Él. Porque cuando tú encuentras tu identidad en Él, entonces subes de nivel. Claro. Y no buscas ser Dios. Ya eres como Dios. Estás a su imagen y La Biblia lo semejanza. dice. Sí. Jesús lo mencionó. Entonces, pero no buscado a nuestra manera, sino dado como un don y como por gracia, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que Jesús hizo. Ajá. Sí. Entonces, reconocer la deidad de Dios es reconocer su autoridad, reconocer su posición sobre todas las cosas, reconocer su poder ilimitado, reconocer su soberanía, porque no hay que confundir, que a veces se ha confundido. Soberanía no significa tiranía. Alguien que tiene soberanía no necesariamente es un tirano. Dios no es un tirano, pero Dios tiene todo poder, toda autoridad en donde sea. Y por su soberanía a veces nos deja hacer ciertas cosas, permite ciertas cosas. Pero tenemos que saber que cuando le entregamos nuestra vida, Él puede tener control de toda nuestra vida y tener una vida que esté bajo los estatutos o bajo los principios de vida que hay en el cielo y que podemos tener en la tierra.
Y es ahí donde podemos recapacitar sobre este punto, porque unos dicen, Dios es soberano, Dios hace todo y yo no hago nada. O todo lo que sucede es porque Dios quiere. Es que soberanía, la definición de soberanía está más enfocada a autoridad. Uh-huh. Exacto. Dios es soberano porque Él es la máxima autoridad. Exacto. No quiere decir, bueno, Dios es soberano, Él sabe, ¿no? Lo que va a pasar, estoy en sus... No necesariamente. Él tiene toda la autoridad, pero que no se nos olvide que Él nos delegó toda su autoridad a través de la obra de Cristo Jesús a la iglesia. Así es. Entonces nosotros tenemos la autoridad, pero tenemos la responsabilidad de ejercer esa autoridad conforme a los principios divinos. Así debe de ser. No nuestra autoridad propia, inventada por nosotros. Y eso es lo que nos da esta sabiduría para manejar la vida aquí en esta tierra, ¿no? Bien, pues vamos a parar aquí, vamos a seguir con otros programas, vamos a seguir hablando de la deidad de Dios en oposición a la deidad del hombre o de Satanás, etc. Entonces no se desconectan de nosotros, sino suscríbanse al canal, comparten esta información, toda esta enseñanza y recuerdan siempre en victoria.